Mi cuñada me acusó falsamente de agredir a mi hija y mi esposa le creyó. Ahora la verdad ha salido a la luz y me está suplicando que retire los cargos. Soy Nathan, de 34 años, y nunca pensé que compartiría algo tan personal en Reddit, pero después de todo lo que ha pasado, necesito desahogarme. Tal vez escribirlo todo me ayude a procesar la pesadilla que he vivido. Tal vez alguien ahí fuera haya pasado por algo similar y pueda ofrecer consejos, o tal vez solo necesito contárselo a alguien que no tome partido de inmediato. Un poco de contexto sobre mí: he sido fotógrafo de vida silvestre durante la última década. Comencé justo después de la universidad, trabajando para revistas locales de naturaleza antes de construir un portafolio lo suficientemente sólido como para conseguir contratos con National Geographic y Discovery Channel. No es la carrera más estable, a menudo estoy fuera en locaciones durante días o semanas, caminando por bosques o acampando en parques nacionales para capturar la toma perfecta de una especie esquiva, pero es mi pasión y he construido una buena reputación en la industria. Conocí a mi esposa Jessica, de 32 años, hace 6 años durante una exposición de mi trabajo en una galería. Ella es profesora de biología en una secundaria, con un amor por el mundo natural que coincidía con el mío. Estaba allí con sus estudiantes en una excursión, y la noté de inmediato, no solo porque era hermosa, sino porque hacía preguntas muy perspicaces sobre los ecosistemas en mis fotografías. La invité a tomar un café después de que sus estudiantes pasaron a otra exhibición, y conectamos al instante. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en un jardín botánico. Fue perfecto, solo amigos cercanos y familia, rodeados de naturaleza. La hermana de Jessica, Megan, de 36 años, fue su dama de honor. Mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia incluso entonces. Durante la planificación de la boda, Megan seguía intentando cambiar cosas, insistiendo en que sus ideas eran mejores que las que Jessica y yo habíamos elegido. Durante su discurso como dama de honor, habló más de sí misma que de Jessica o de nuestra relación, pero lo dejé pasar. Era el día de nuestra boda, y no iba a dejar que nada lo arruinara. Durante los primeros años, nuestro matrimonio fue todo lo que podía haber esperado. Jessica y yo nos equilibrábamos perfectamente. Cuando estaba fuera en asignaciones, hacíamos videollamadas todas las noches. Cuando estaba en casa, pasábamos los fines de semana caminando o visitando jardines botánicos. Hablábamos de tener hijos eventualmente, pero disfrutábamos nuestro tiempo juntos, construyendo nuestras carreras y viajando cuando podíamos. 3 años después de casarnos, la relación de Jessica con su hermana comenzó a complicarse. Megan pasó por un divorcio complicado después de que su esposo la dejó por una mujer más joven en su oficina. Casi al mismo tiempo, descubrió que no podía tener hijos, un golpe devastador que la llevó a una depresión. Jessica, siendo la persona cariñosa que es, pasaba cada vez más tiempo con Megan, intentando ayudarla. Yo apoyé esto completamente. La familia debe estar ahí en los momentos difíciles. Pero la presencia de Megan en nuestras vidas aumentó gradualmente hasta volverse intrusiva. Llegaba a nuestra casa sin avisar, esperando que Jessica dejara todo para consolarla. Llamaba en medio de la noche llorando. Hacía sentir culpable a Jessica si teníamos planes que no la incluían. Cuando sugerí gentilmente a Jessica que Megan podría beneficiarse de ayuda profesional, se puso a la defensiva. Ya está viendo a un terapeuta, insistió Jessica, pero también necesita a su familia. No lo entiendes porque eres hijo único. Eso era cierto, crecí sin hermanos, así que la dinámica entre hermanas me era algo ajena, pero aún así, algo en el comportamiento de Megan parecía excesivo, incluso manipulador. Sin embargo, intenté ser comprensivo. Después de todo, estaba pasando por un momento realmente difícil. Cuando Jessica y yo decidimos intentar tener un bebé, nos emocionamos cuando quedó embarazada casi de inmediato. La reacción de Megan fue mixta. Nos felicitó con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, y luego comenzó a hablar de lo difícil que sería el embarazo, cómo cambiaría nuestras vidas, cómo el cuerpo de Jessica nunca sería el mismo. No fue exactamente la respuesta de apoyo que esperábamos. Durante el embarazo de Jessica, Megan oscilaba entre estar demasiado involucrada, comprando montones de suministros para bebés que no necesitábamos e insistiendo en asistir a cada cita médica, y hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo el embarazo estaba arruinando la figura de Jessica o cómo nos arrepentiríamos de no haber viajado más antes de tener hijos. El embarazo de Jessica fue relativamente tranquilo hasta el último trimestre, cuando desarrolló hipertensión gestacional que eventualmente derivó en preeclampsia. La pusieron en reposo en cama durante las últimas 6 semanas, y yo reorganicé mi agenda de trabajo para estar en casa con ella, cancelando 2 sesiones internacionales que habrían sido importantes para mi carrera. No me importó, la salud de Jessica y nuestro bebé eran mi prioridad. Megan se autoproclamó la principal cuidadora de Jessica, a pesar de que yo era perfectamente capaz de cuidar a mi esposa. Llegaba todos los días, supuestamente para ayudar,
pero pasaba la mayor parte del tiempo criticando cómo organizaba el cuarto del bebé o preparaba las comidas de Jessica. «Tienes suerte de que esté aquí», decía al alcance del oído de Jessica. «La mayoría de los hombres son inútiles con estas cosas». Me mordí la lengua por el bien de Jessica, ya estaba estresada por las complicaciones del embarazo, y no quería añadirle drama relacional. Emma nació por cesárea de emergencia a las 37 semanas. Fue el día más aterrador y maravilloso de mi vida. Hubo complicaciones durante el parto, Jessica tuvo una hemorragia y necesitó cirugía adicional. Durante unas horas aterradoras, no estaba seguro de si lo lograría, pero lo superó, aunque su recuperación sería más larga y difícil de lo que anticipábamos. Emma era perfecta, con 6 libras y 2 onzas, los ojos azules de Jessica y lo que parecía ser mi cabello oscuro. Me enamoré de ella al instante la primera vez que la sostuve, ese pequeño bulto envuelto en una manta de hospital. Hice una promesa silenciosa de protegerla siempre, de ser el tipo de padre en el que pudiera confiar sin importar qué. La difícil recuperación de Jessica significó que necesitaba ayuda cuando trajimos a Emma a casa. Mi plan era tomar una licencia prolongada del trabajo, tenía ahorros, y mis clientes habituales fueron comprensivos con la situación. Pero Megan se insertó de inmediato en la ecuación. «Necesitas volver al trabajo», me dijo con firmeza. «Tu elegante carrera de fotografía no se mantendrá sola. Me mudaré temporalmente para ayudar a Jessica con el bebé». Antes de que pudiera objetar, Jessica asintió en acuerdo. «Tiene sentido, Nathan, no deberías pausar tu carrera indefinidamente. Megan tiene experiencia con bebés por su trabajo, y puede estar aquí a tiempo completo». Debo mencionar que Megan trabaja como trabajadora social especializada en casos de bienestar infantil. Sobre el papel, estaba calificada para ayudar con un recién nacido, pero algo en el arreglo me inquietaba. Aún así, Jessica parecía aliviada con la solución, y no quería causarle más estrés durante su recuperación, así que acepté a regañadientes, aunque reduje mis asignaciones a trabajos locales que no me mantuvieran fuera por más de un día o 2 a la vez. Megan se mudó a nuestra habitación de invitados temporalmente. Eso fue hace 4 meses. Acababa de regresar de una sesión de 3 días en Yellowstone, documentando el comportamiento de lobos para una revista de conservación. Fue mi primera asignación de varios días desde que nació Emma, y había sido reacio a tomarla, pero Jessica insistió. «Necesitamos los ingresos», dijo, «y Megan está aquí para ayudar. Estaremos bien». Llamé todas las noches, y aunque Jessica me aseguraba que todo estaba bien, algo en su voz sonaba extraño. Parecía distante, distraída. Lo atribuí al agotamiento, cuidar a un recién nacido era agotador, incluso con ayuda. Cuando entré por la puerta ese viernes por la tarde, la casa estaba inusualmente silenciosa. Sin televisión, sin música, sin los sonidos de bebé a los que me había acostumbrado. Dejé mi bolsa de equipo y mi estuche de cámara en el pasillo y me dirigí silenciosamente hacia la sala. Jessica estaba dormida en el sofá, lo que me pareció extraño de inmediato, incluso con su difícil recuperación, rara vez dormía durante el día, demasiado ansiosa por mantener un horario consistente con Emma. Mi hija estaba acostada junto a ella en el sofá, despierta y moviéndose incómoda. Sonreí al verla, después de 3 días fuera, parecía que ya había crecido. Al acercarme, noté el inconfundible olor que indicaba que Emma necesitaba un cambio de pañal. No queriendo despertar a Jessica, que claramente necesitaba descansar, levanté a Emma del sofá con cuidado. Me reconoció de inmediato, su rostro se iluminó con una sonrisa desdentada que derritió mi corazón. «Hola, princesa», susurré, acunándola contra mi pecho. «Vamos a cambiarte, ¿sí?» La llevé al cuarto del bebé, respirando su aroma de bebé mezclado con el menos agradable olor del pañal. La acosté suavemente en la mesa de cambio, haciéndole muecas mientras recogía toallitas, un pañal nuevo y ropa limpia. Ella me miraba fijamente, pateando sus piernas en el aire. Acababa de desabrochar su pañal sucio cuando escuché pasos en el pasillo. Asumiendo que era Jessica, me giré con una sonrisa, listo para saludar a mi esposa, pero era Megan, parada en la puerta, y la expresión en su rostro me detuvo en seco. Sus ojos ardían con una intensidad que nunca había visto antes, su boca torcida en una mueca. Por un momento, solo me miró, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó, su voz baja pero venenosa. Parpadeé, confundido. «Cambiando el pañal de Emma. ¿Qué parece que estoy haciendo?». Dio un paso hacia la habitación, su cuerpo tenso como un depredador a punto de atacar. «Aléjate de ella ahora mismo». «Megan, ¿de qué estás hablando?». «Necesita un cambio». No terminé la frase porque de repente Megan se abalanzó sobre mí, su rostro contorsionado por la furia. Antes de que pudiera reaccionar, me estaba golpeando, arañando mi cara, intentando apartarme de la mesa de cambio. Instintivamente, me incliné sobre Emma para protegerla del ataque de Megan, usando mi cuerpo como barrera mientras intentaba defenderme de los golpes con un brazo. «Aléjate de ella»,
Pervertido asqueroso, gritaba Megan ahora, su voz resonando en el cuarto del bebé. Vi lo que estabas haciendo. Estaba completamente atónito, incapaz de comprender qué estaba pasando. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy cambiando su pañal. El alboroto despertó a Jessica, quien entró corriendo al cuarto, sus ojos abiertos por la alarma. Observó la escena, yo inclinado sobre Emma, Megan intentando apartarme, y se quedó helada. Megan se giró hacia ella de inmediato, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo atrapé, Jess. Lo atrapé tocando a Emma de manera inapropiada. Lo vi con mis propios ojos. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto no estaba pasando, no podía estarlo. Eso es una locura, dije, mi voz temblando de una mezcla de conmoción y rabia. Estaba cambiando su pañal, Jessica, sabes que nunca. Está mintiendo, interrumpió Megan, su voz ahora calma y segura. Lo vi, Jess. No inventaría algo así. Jessica nos miró, de Megan a mí, su rostro perdiendo color. Podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo desesperado de no creer lo que su hermana decía, pero luego miró a Megan, la persona que había estado a su lado durante su recuperación, que había ayudado con Emma cuando yo estaba fuera por trabajo, y algo cambió en su expresión. Sal, susurró, su voz apenas audible. Sal de esta casa ahora mismo. Jessica, por favor, supliqué, mi mente acelerada tratando de entender cómo podía estar pasando esto. ¿Me conoces? Sabes que nunca lastimaría a Emma. Megan está mintiendo. Gritó Jessica, avanzando para tomar a Emma de la mesa de cambio. La acunó protectoramente, retrocediendo lejos de mí. Solo para. No puedo. Necesito que te vayas. Megan estaba al lado de Jessica, con un brazo de apoyo alrededor de sus hombros, pero sus ojos en mí eran triunfantes. En ese momento, vi la verdad, fuera lo que fuera que estaba pasando, Megan lo había orquestado deliberadamente. ¿Por qué estás haciendo esto?, le pregunté directamente, ignorando a Jessica por el momento. ¿Por qué inventarías algo tan vil? No estoy inventando nada, respondió Megan fríamente. Sé lo que vi. Y luego, a Jessica, necesitas llamar a la policía. ¿La policía?, repetí, incrédulo. Esto es una locura, Jessica, por favor, solo piensa en esto, porque yo... Pero Jessica ya no me escuchaba. Sacó su teléfono y se lo dio a Megan, quien marcó el 911 con una calma que me heló. Mientras estaba allí, indefenso y horrorizado, escuché a Megan informar con tranquilidad que había presenciado abuso infantil, dando nuestra dirección y mi descripción. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de intentos desesperados por hacer que Jessica me escuchara, pero con Megan constantemente interrumpiendo, susurrando en su oído, dirigiendo la narrativa, mis palabras parecían rebotar contra un muro invisible. Jessica no me miraba a los ojos, sosteniendo a Emma cerca y manteniendo su distancia como si temiera que fuera a arrebatarle a nuestra hija. Cuando llegó la policía, Megan los recibió en la puerta como si los hubiera estado esperando. Con una voz clara y compuesta, que contrastaba fuertemente con su ataque histérico anterior contra mí, les dijo que me había visto tocando a mi hija de manera inapropiada durante un cambio de pañal. Describió acciones específicas con un desapego clínico que me hizo sentir físicamente enfermo. Nada de eso había pasado, nada era verdad, pero habló con tanta convicción, con una aparente sinceridad. Los oficiales me miraron con un disgusto apenas disimulado mientras me esposaban. Jessica estaba en una esquina de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de mirarme. Mi última visión de mi hija fue su pequeño rostro asomándose sobre el hombro de Jessica mientras me sacaban por la puerta de mi propia casa, esposado. Me pusieron en una celda de detención solo, lo cual probablemente fue lo mejor. Había escuchado suficientes historias sobre lo que les pasa a las personas acusadas de crímenes contra niños en la cárcel. Mientras estaba sentado en el banco duro, mi mente seguía repitiendo los eventos, intentando darles sentido a lo incomprensible. ¿Por qué haría esto Megan? ¿Por qué inventaría una acusación tan horrífica? Y Jessica, ¿cómo pudo creerlo, siquiera por un segundo? Habíamos estado juntos 6 años, ella me conocía mejor que nadie. ¿Cómo podía pensar que era capaz de lastimar a nuestra hija? Apenas dormí esa noche, mis pensamientos oscilaban entre la confusión, la rabia y un miedo desgarrador de que tal vez nunca volvería a ver a mi hija. Por la mañana, me sentía vacío, entumecido por el impacto de cómo mi vida se había derrumbado tan rápido. Una defensora pública vino a verme, una mujer con apariencia agotada y demasiados expedientes bajo el brazo. Me explicó los cargos preliminares y me pidió mi versión de los hechos. Cuando le conté lo que realmente pasó, que solo estaba cambiando el pañal de mi hija cuando mi cuñada me atacó e inventó acusaciones falsas, pareció escéptica. ¿Hay alguien que pueda corroborar tu versión de los hechos?, preguntó. Entonces recordé las cámaras. 6 meses antes,
tras una serie de robos en nuestro vecindario, había instalado un sistema de seguridad integral en toda la casa, incluidas cámaras activadas por movimiento en cada habitación, excepto los baños. Una de esas cámaras estaba montada en la pared del cuarto del bebé, posicionada para capturar toda la habitación. «Hay una cámara de seguridad en el cuarto del bebé», le dije, de repente esperanzado. Habría grabado todo. La defensora pública pareció sorprendida, pero tomó nota. «Haré que alguien verifique si hay grabaciones. Podría ser evidencia crucial». Se fue prometiendo regresar una vez tuviera más información. Pasaron las horas con una lentitud agonizante. Me dieron una comida insípida que apenas toqué, demasiado nauseabundo por la ansiedad para comer. Finalmente, la puerta del área de detención se abrió y la defensora pública reapareció, esta vez con un detective de policía. «Hemos revisado las grabaciones de seguridad de tu casa», dijo el detective sin preámbulos. «Basado en lo que hemos visto, retiraremos todos los cargos contra ti». El alivio me inundó con tal intensidad que tuve que sentarme de nuevo. «¿La cámara captó todo?». El detective asintió con severidad. «Todo. Muestra claramente que estabas cambiando el pañal de tu hija, nada más. Luego muestra a tu cuñada entrando a la habitación y agrediéndote físicamente mientras intentabas proteger al bebé. No hubo absolutamente ningún contacto inapropiado». «¿Qué pasa con la declaración de Megan, la descripción detallada que dio?». «Fabricada», dijo el detective rotundamente. «Estaremos investigándola por presentar un informe falso, entre otros posibles cargos». Los detalles procesales de mi liberación pasaron en un borrón. Todo lo que podía pensar era en volver a casa, ver a Emma, hacer que Jessica entendiera qué había pasado realmente. Pero mientras recogía mis pertenencias personales y firmaba los formularios de liberación, una fría realización se asentó en mí. Jessica había creído a Megan sin dudar. Me había mirado, a su esposo de 5 años, el padre de su hija, y vio a un monstruo. ¿Cómo se regresa de eso? Cuando el taxi me dejó en nuestra casa, me quedé un largo momento en la acera, preparándome para lo que viniera después. Usé mi llave para abrir la puerta principal, medio esperando que Jessica hubiera cambiado las cerraduras. La casa estaba silenciosa cuando entré, pero podía escuchar movimiento en la cocina. Tomando una profunda respiración, caminé por la sala y encontré a Megan sentada en nuestra mesa de cocina, desplazándose casualmente por su teléfono como si nada hubiera pasado. Levantó la vista cuando entré, sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa antes de entrecerrarse con desprecio. «Deberías haberte quedado en la cárcel», dijo fríamente. Sé lo que vi. La rabia me recorrió, caliente y abrumadora. Después de todo lo que había hecho, todavía estaba sentada en mi casa, manteniendo su mentira. Tuve que apretar el puño para no gritar. «La cámara vio todo, Megan», respondí, forzando mi voz a mantenerse estable. «¿Por qué estás haciendo esto?». Un destello de algo, tal vez pánico, cruzó su rostro antes de que se recompusiera. «¿Qué cámaras?». «Las cámaras de seguridad que instalé después de que robaron la casa de los Richardson. Hay una en el cuarto del bebé. Grabó todo ayer, yo cambiando el pañal de Emma, tú atacándome, tú inventando esas acusaciones asquerosas. Todo». El rostro de Megan palideció, pero se recuperó rápidamente. Se levantó, tomando su bolso del mostrador. «Estás mintiendo. No hay cámaras. La policía tiene las grabaciones. Por eso estoy aquí y no en una celda. Han retirado todos los cargos, y te están investigando por presentar un informe falso». Por un momento, Megan pareció genuinamente asustada, luego su expresión se endureció en algo feo y desafiante. «Jessica nunca te creerá más que a mí, nunca. Me aseguré de eso». Luego pasó junto a mí y salió, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé en la cocina, temblando por la confrontación, preguntándome qué quiso decir con esa última declaración. ¿Qué le había estado diciendo a Jessica todo este tiempo? Llamé al teléfono de Jessica, pero fue directo al buzón de voz. Intenté con la casa de sus padres, asumiendo que allí habría llevado a Emma. Su padre contestó, su voz inmediatamente hostil. «No quiere hablar contigo», dijo antes de que pudiera preguntar por ella. «Déjala en paz». «Señor Collins, por favor», supliqué. La policía retiró todos los cargos. «¿Hay cámaras de seguridad en el cuarto del bebé?». «Captaron todo». Megan mintió sobre lo que pasó. Hubo una larga pausa. «¿Qué cámaras?». «Las instalé después de los robos en nuestro vecindario. Una está en el cuarto del bebé. Grabó todo, yo cambiando el pañal de Emma, Megan atacándome. Todo. La policía tiene las grabaciones». Otra pausa, más larga esta vez. «Le diré a Jessica que llamaste», dijo finalmente, su tono ligeramente menos hostil. Luego colgó. Pasé el resto del día en un extraño limbo, moviéndome por la casa que ya no sentía como hogar. Noté señales de la presencia de Megan por todas partes, su chaqueta colgada en el perchero, su marca de café en la despensa, su portátil en la mesa auxiliar de la sala. Me dio escalofríos pensar en cómo había infiltrado nuestras vidas tan completamente.
Tarde esa noche, mientras estaba sentado en la sala oscura, incapaz de dormir en la cama que compartía con Jessica, mi teléfono sonó. Era Jessica. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos, su voz ronca por el llanto. ¿Sobre las cámaras? Sí, dije simplemente. La policía tiene las grabaciones. Muestran exactamente qué pasó, yo cambiando el pañal de Emma, nada más. Luego Megan entró y me atacó. Jessica estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Por qué haría eso?, susurró finalmente. No lo sé, admití, pero lo hizo. Y tú le creíste, Jessica. Creíste que podía lastimar a nuestra hija. Estaba confundida, dijo débilmente. Es mi hermana. Dijo que vio, y trabaja con niños maltratados, conoce las señales. Soy tu esposo, contrarresté, incapaz de evitar el dolor en mi voz. Me conoces desde hace 6 años, como pudiste pensar, siquiera por un segundo, que lastimaría a Emma. No lo sé, sollozó. No sé qué estaba pensando. Todo ha sido tan difícil desde el nacimiento, y Megan me ha estado diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que parecías distante con Emma, que eras demasiado brusco cuando la cargabas, que parecías aliviado de irte a tus viajes de fotografía para alejarte de nosotras. Cosas pequeñas al principio, pero se acumularon, y yo estaba agotada, con dolor por la cirugía, abrumada con un bebé nuevo. No estaba pensando claramente. Cerré los ojos, las piezas empezaban a encajar. Ella te ha estado manipulando, Jessica. Lo siento tanto, Nathan. Debería haber confiado en ti. Debería haber sabido. ¿Dónde estás? En casa de mis padres, con Emma. ¿Está Megan ahí? No, se fue hace unas horas. Dijo que necesitaba recoger algo de nuestra casa. Eso explicaba su presencia en nuestra cocina antes. Jessica, creo que deberías quedarte ahí por ahora, dije con cuidado. Necesitamos resolver esto, pero no creo que debamos hacerlo con Emma en medio. Estás diciendo que no quieres que volvamos a casa, su voz se quebró en la palabra casa. Digo que necesito tiempo para procesar todo esto. Creíste que podía lastimar a nuestra hija, Jessica. Permitiste que la policía me llevara. No es algo que pueda superar de la noche a la mañana. Ella lloraba de nuevo, sollozos suaves y rotos que alguna vez me habrían impulsado a consolarla, pero ahora sentía un muro entre nosotros, construido de sospecha y traición. Te llamaré mañana, dije suavemente. Dale un beso a Emma de mi parte. Después de colgar, me senté en la oscuridad por un largo tiempo, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto y hacia dónde podíamos ir desde aquí. Las siguientes semanas fueron un torbellino de abogados, audiencias de custodia y noches sin dormir. Jessica solicitó el divorcio 3 días después de mi arresto, citando preocupaciones por la seguridad de Emma, a pesar de que la policía retiró todos los cargos, a pesar de la evidencia en vídeo. Su abogado argumentó que, aunque el incidente específico había sido desmentido, había preocupaciones continuas sobre mi idoneidad como padre. Sabía que Megan estaba detrás de esto. Había envenenado tanto a Jessica contra mí que incluso la evidencia clara de mi inocencia no fue suficiente para deshacer el daño. Pero no iba a rendirme sin pelear. Contraté al mejor abogado de derecho familiar que pude pagar, liquidando una de mis cuentas de retiro para cubrir el anticipo. Este es uno de los casos más claros que he visto, me dijo mi abogada, Diana Chen, después de revisar las grabaciones de seguridad. Tu cuñada fabricó acusaciones graves contra ti, te agredió físicamente y parece haber estado manipulando a tu esposa durante meses. Vamos a usar cada pieza de esto. Diana fue una fuerza de la naturaleza en la sala del tribunal, aguda, meticulosa e imperturbable ante las tácticas del abogado de Jessica. Durante la audiencia inicial de custodia, presentó no solo las grabaciones del día del incidente, sino también clips anteriores que mostraban el comportamiento cada vez más controlador de Megan en nuestra casa. Observen cómo la señorita Collins se posiciona entre el señor Reeves y su hija cada vez que intenta cuidarla, señaló Diana mientras veíamos imágenes de la semana antes del incidente. Observen cómo aparta físicamente su mano cuando intenta alimentar a su hija. Este es un patrón de interferencia que culminó en sus falsas acusaciones. Pero el momento más revelador vino durante el testimonio de Megan. Bajo el interrogatorio hábil de Diana, la historia de Megan comenzó a desmoronarse. Primero afirmó que me había visto tocando a Emma de manera inapropiada durante el cambio de pañal. Cuando se le presionó sobre qué había presenciado exactamente, cambió su declaración, diciendo que solo me había visto mirándola de una manera que la hacía sentir incómoda. Cuando Diana le pidió que explicara la discrepancia entre su informe inicial a la policía y su testimonio actual, Megan se puso a la defensiva. Sé lo que vi, insistió, su voz elevándose. Trabajo con niños maltratados, conozco las señales. Señorita Collins, dijo Diana con calma, las grabaciones de seguridad muestran claramente al señor Reeves cambiando el pañal de su hija de manera completamente apropiada. Muestran que usted entró a la habitación y lo atacó de inmediato sin provocación, ¿puede explicar eso?
El ángulo de la cámara no debe haber captado todo, dijo Megan, sus ojos recorriendo la sala del tribunal. O tal vez él editó las grabaciones. Las grabaciones fueron recuperadas directamente por la policía del almacenamiento en la nube del sistema de seguridad, señaló Diana. No pudieron haber sido manipuladas. El rostro de Megan se sonrojó de ira. Engañó a todos con su acto de esposo perfecto durante años. Yo fui la única que vio a través de él. Estaba tratando de proteger a mi sobrina. ¿Fabricando acusaciones que podrían haber enviado a un hombre inocente a prisión?, preguntó Diana. ¿Agrediéndolo físicamente mientras cuidaba de una bebé? No entiendes, gritó Megan, perdiendo la compostura que había mantenido durante la audiencia. Jessica es mi hermana. Ese bebé debería haber sido mío. Habría sido una mejor madre que ella, y una mejor esposa para Nathan de lo que ella podría ser jamás. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso Megan parecía sorprendida por lo que acababa de revelar. Jessica, sentada al otro lado de la sala, miró a su hermana con una expresión atónita. El juez carraspeó. Creo que tomaremos un breve receso, dijo, sus ojos deteniéndose en Megan con clara desaprobación. Durante el receso, Jessica se acercó a mí por primera vez desde el incidente. Lucía terrible, con ojeras bajo los ojos, la piel pálida, el cabello recogido en una coleta desordenada. ¿Escuchaste lo que dijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí. Ha estado planeando esto, Jessica. Quería tomar mi lugar en tu vida, en la vida de Emma. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Debería haberlo visto. Todos esos pequeños comentarios, la forma en que intentó tomar el control de todo con Emma. Pensé que solo estaba siendo útil por mi recuperación, pero estaba intentando reemplazarme. Antes de que pudiera responder, el alguacil nos llamó de vuelta a la sala. La decisión del juez fue rápida y decisiva. Me otorgó la custodia total temporal de Emma, con Jessica permitida visitas supervisadas hasta que se tomara una determinación final. También emitió una orden de restricción contra Megan, prohibiéndole acercarse a mí, a Emma o a nuestra casa. Mientras salíamos de la sala, capté un vistazo del rostro de Megan. La mirada que me dio fue de puro odio, una promesa de que esto no había terminado. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía respirar de nuevo. Tenía a mi hija de vuelta. Ahora solo tenía que decidir qué venía después. 3 meses después de la audiencia de custodia, recibí una llamada de la madre de Jessica, Marta. Siempre habíamos tenido una buena relación, a diferencia de su esposo, quien siguió la línea de Megan tratándome con sospecha desde el principio. Nathan, dijo Marta, su voz tensa por la emoción, necesitas venir. Hay algo que deberías escuchar. Cuando llegué a su casa, Marta me llevó a la cocina, donde Jessica estaba sentada, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Levantó la vista cuando entré, pero rápidamente miró hacia otro lado, como si no pudiera sostener mi mirada. Díselo, dijo Marta suavemente, colocando una mano en el hombro de Jessica. Jessica tomó una respiración temblorosa. Megan admitió que mintió, susurró, mirando la mesa. No vio nada ese día. ¿Todo lo inventó? Me senté de repente, necesitando el apoyo de la silla. ¿Por qué haría eso? Siempre ha estado celosa de mí, dijo Jessica, finalmente levantando la vista. De mi matrimonio, de mi bebé. Ha estado luchando con su divorcio y sus problemas de infertilidad. Vio una oportunidad para crear una brecha entre nosotros y la tomó. Pero, ¿por qué le creíste?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante meses. ¿Por qué no confiaste en mí? Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas de nuevo. Me había estado diciendo cosas durante semanas, cosas pequeñas al principio, que parecías desinteresado en Emma, que probablemente estabas aliviado de irte a tus viajes de fotografía para alejarte de nosotras. Luego comenzó a sugerir que podrías ser inapropiado con Emma. Dijo que había visto señales. ¿Señales?, repetí, incrédulo. Es trabajadora social, Nathan, dijo Jessica, como si eso lo explicara todo. Se ocupa de casos de abuso. Confié en su juicio profesional, y estaba agotada, con dolor por la recuperación, abrumada con un bebé nuevo. No estaba pensando claramente. Marta intervino. La verdad es que manipuló a Jessica cuando estaba en su momento más vulnerable, y Jessica se dejó manipular porque Megan estaba haciendo tanto para ayudar con Emma. ¿Dónde está ahora? Se fue, dijo Marta con firmeza. Le dijimos que se fuera y no volviera después de que admitió la verdad. La historia completa salió a la luz gradualmente durante la siguiente hora. Megan había albergado resentimiento hacia Jessica durante años, celosa de su camino relativamente fácil por la vida mientras Megan luchaba con relaciones, luego con infertilidad, luego con su divorcio. Cuando Jessica tuvo a Emma, ese resentimiento se cristalizó en una obsesión tóxica. Megan se había mudado con la intención deliberada de crear una brecha entre Jessica y yo. Había estado socavando sistemáticamente la confianza de Jessica en mí como padre, plantando semillas de duda,
sugiriendo que mis frecuentes viajes de trabajo eran una señal de que no quería involucrarme en la vida de Emma. Se había posicionado como la cuidadora más capaz, la que realmente entendía las necesidades de Jessica y de Emma. La pieza final del rompecabezas encajó cuando Jessica me mostró lo que encontró mientras limpiaba la habitación de invitados después de que Megan se fue, un diario en el que Megan había detallado su plan para salvar a Jessica y a Emma de mí, volviendo gradualmente a Jessica en mi contra y, en última instancia, tomando mi lugar en sus vidas. Escribió sobre cómo sería una mejor madre para Emma que cualquiera de nosotros, cómo la criaría como propia una vez que Jessica viera la verdad sobre mí. El diario también reveló que Megan había estado interfiriendo deliberadamente con la recuperación de Jessica, ajustando secretamente la dosis de sus medicamentos para mantenerla ligeramente aturdida y más susceptible a sugestiones. Había estado aislando a Jessica de amigos que podrían haberle proporcionado una verificación de la realidad, filtrando sus llamadas y convenciéndola de que estaba demasiado cansada para recibir visitas. No puedo creer que no viera lo que estaba haciendo, dijo Jessica, enterrando el rostro en sus manos. Me siento tan tonta. Es manipuladora, dije suavemente, y tú estabas vulnerable, un parto difícil, medicamentos para el dolor, privación de sueño. No es de extrañar que fueras susceptible. La verdad finalmente salió, pero eso no borró el daño que se había hecho. Jessica me había dudado en el nivel más fundamental, había creído que podía dañar a nuestra hija. La confianza que forma la base de cualquier matrimonio se había roto. ¿Podríamos reconstruirla? ¿Quería siquiera intentarlo? Mientras conducía a casa esa noche, con Emma dormida en su asiento de coche, tenía más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara, la presencia tóxica de Megan en nuestras vidas había terminado. Ahora teníamos que recoger los pedazos y decidir qué venía después. Una semana después de mi conversación con Jessica y Marta, recibí una llamada de un número desconocido. Curioso, contesté. ¿Nathan? La voz al otro lado era inconfundible, aunque carecía de la confianza que estaba acostumbrado a escuchar. Es Megan. Mi primer instinto fue colgar, pero algo me hizo quedarme en la línea. ¿Qué quieres? Por favor, tienes que ayudarme, dijo, su voz quebrándose. Alguien envió el vídeo de seguridad al Departamento de Servicios para Niños y Familias. Están investigándome en el trabajo. Podría perder mi licencia, mi empleo, todo. Me senté lentamente, una extraña calma asentándose sobre mí. ¿Y por qué te ayudaría? Mira, sé que cometí un error. Un error, la interrumpí, mi voz peligrosamente baja. Me acusaste de abusar sexualmente de mi hija. Intentaste que me encarcelaran. Manipulaste a mi esposa durante su recuperación de una cirugía mayor. Planeaste tomar mi lugar en mi familia. Eso no es un error, Megan. Es una campaña calculada de destrucción. No estaba pensando claramente, suplicó. Después de mi divorcio, el diagnóstico de infertilidad, estaba en un mal lugar mentalmente. Necesito que les digas eso, que expliques que no era yo misma. El vídeo habla por sí mismo, dije rotundamente. Muestra exactamente quién eres. Nathan, por favor, sollozó. Haré cualquier cosa. Escribiré una confesión formal. Le diré a todos la verdad. Me disculparé públicamente. Solo, por favor, no dejes que destruyan mi carrera. Es todo lo que me queda. La desesperación en su voz era casi satisfactoria después de todo lo que me había hecho pasar. ¿Quién envió el vídeo? Pregunté, aunque tenía mis sospechas. Hubo una pausa. Jessica, admitió a regañadientes. Lo envió a mi supervisor con un relato detallado de todo lo que hice. Eso me sorprendió. Jessica no había mencionado haber tomado ninguna acción contra su hermana. ¿Jessica hizo eso? Sí, dijo Megan, un toque de su antigua amargura regresando a su voz. Mi propia hermana, después de todo lo que hice por ella. Todo lo que le hiciste a ella, querrás decir, corregí. Aprovechaste cuando estaba en su momento más vulnerable. Intentaste robarle a su hija y a su esposo. Habría sido mejor para ambos, explotó Megan de repente, la fachada de remordimiento resquebrajándose. Jessica siempre fue la niña dorada, siempre lo tuvo todo fácil, un esposo perfecto, un bebé hermoso. Debería haber sido mío. Merecía esa vida más que ella. La envidia cruda en su voz me heló. Esto no era solo alguien que había tomado malas decisiones en un momento de debilidad. Era alguien consumido por los celos hasta el punto de la locura. Adiós, Megan, dije tranquilamente. Espera, Nathan, no cuelgues, por favor. Lo siento, no quise decir eso. Solo estoy estresada por la investigación. Por favor, necesito tu ayuda. Están hablando de cargos criminales por presentar un informe falso. Podría ir a la cárcel. ¿Cómo estabas dispuesta a dejar que yo fuera a la cárcel? Pregunté, el recuerdo de esa noche en la celda aún vívido. El karma es duro, ¿no? Colgué sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban, pero no de rabia. Había una extraña sensación de cierre al escuchar su desesperación, al saber que estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones.
Más tarde ese día, Jessica me llamó para decirme que había recibido una llamada desesperada similar de Megan. Quería que retractara mi declaración a su supervisor, dijo Jessica, que dijera que envié el vídeo en un momento de enojo, pero que no creía realmente que ella hubiera hecho algo malo. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía mentir por ella, que necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. La voz de Jessica era firme, resuelta, de una manera que no había escuchado desde antes de que naciera Emma, e intentó destruir a nuestra familia. Nathan. Intentó quitarte a Emma. No puedo perdonarla por eso. Una semana después, supe por conocidos mutuos que Megan había sido suspendida de su trabajo mientras se llevaba a cabo una investigación completa. La Junta de Licencias del Estado estaba revisando sus casos anteriores en busca de signos de conducta similar, y el fiscal de distrito estaba considerando presentar cargos criminales por presentar un informe falso. El karma, al parecer, finalmente había alcanzado a Megan. Actualización 6 meses después. Han sido un largo camino, pero quería actualizar a todos los que ofrecieron consejos y apoyo durante el periodo más oscuro de mi vida. Sus comentarios me dieron perspectiva cuando más la necesitaba, y por eso estoy eternamente agradecido. Después de mucha deliberación y varias sesiones con un terapeuta familiar, Jessica y yo decidimos intentar la reconciliación, pero en mis términos. Hemos estado en terapia de pareja intensiva durante los últimos 5 meses, trabajando en el trauma de lo sucedido e intentando reconstruir la base de nuestra relación. No ha sido fácil. Ha habido sesiones en las que las viejas heridas se reabrieron, en las que ambos salimos sintiéndonos crudos e inciertos. Pero también ha habido avances, momentos de comprensión y perdón genuinos que no podría haber imaginado en aquellos primeros días después de la acusación. Jessica volvió a enseñar a tiempo parcial, lo que ha sido bueno para su sentido de identidad más allá de ser la madre de Emma. En cuanto a mí, he estado enfocándome en mi carrera de fotografía y recientemente conseguí un contrato para un libro de imágenes de vida silvestre que me mantendrá cerca de casa durante el próximo año. Jessica regresó a nuestra casa hace 3 meses, aunque todavía dormimos en habitaciones separadas. Vamos despacio, reconstruyendo la confianza día a día. Algunas noches nos sentamos en el columpio del porche después de que Emma se duerme, hablando de nuestro día o, a veces, solo sentados en un silencio cómodo. No es la intimidad fácil que una vez tuvimos, pero es algo nuevo y, tal vez, eventualmente, algo más fuerte. En cuanto a Megan, el karma la golpeó duro. Perdió su trabajo y su licencia de trabajadora social. La investigación sobre su conducta reveló que no era la primera vez que había hecho acusaciones cuestionables en su capacidad profesional. Varios de sus casos anteriores están ahora bajo revisión, lo que podría afectar las vidas de muchas familias que fueron separadas basadas en sus evaluaciones. Está enfrentando cargos criminales por presentar un informe falso y potencialmente daños civiles de mi parte. Mi abogado se está ocupando de eso. Su reputación en la comunidad profesional está destruida, y la mayoría de sus antiguos colegas no quieren tener nada que ver con ella. El momento más satisfactorio llegó el mes pasado, cuando Jessica y yo estábamos en el tribunal para una audiencia relacionada con el caso de Megan. Megan nos vio entrando juntos, la mano de Jessica en la mía, y se derrumbó completamente en el pasillo. Por favor, no testifiquen contra mí, suplicó, luciendo nada como la mujer confiada que una vez intentó destruir mi vida. Perderé todo. ¿Estabas dispuesta a dejar que yo perdiera todo?, le recordé con calma. Mi hija, mi matrimonio, mi reputación, mi libertad. Jessica dio un paso adelante entonces, colocándose entre mí y su hermana. ¿Tú te hiciste esto, Megan? Intentaste destruir a mi familia porque no podías soportar verme feliz. Nunca te perdonaré por eso. Ver a Jessica enfrentarse a Megan de esa manera, eligiendo a mí, eligiendo a nuestra familia, fue un punto de inflexión para mí. No borra lo que pasó, pero me mostró que la mujer con la que me casé, en la que confié implícitamente durante años antes de esta pesadilla, todavía estaba allí. Gracias, Reddit, por apoyarme en este viaje. Su apoyo me ayudó a seguir adelante cuando rendirme parecía el camino más fácil. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.